continuamos en el libro de Yohanan o de Juan, en el capítulo 8, a partir del versículo 12 en adelante. No leemos del 1 al 11 porque es una historia que fue incluida posteriormente y no está en los originales. Amén. Así que vamos a empezar a leer desde el versículo 12 en adelante. Amén. Amén. El tema que el Señor me ha permitido entender de esta meditación de este día es cómo las razones que da Yeshua mismo acerca de por qué debemos creer en Él y seguirle. Amén. Y ya hemos visto que Juan o Yohanan nos viene revelando por boca del mismo Mesías quién es Él y cuál es la bendición que recibimos a través de su vida, ¿verdad? Cuando se manifiesta cuando Él mismo se presenta como el agua de vida, ¿verdad? Cuando le habla a la samaritana, ¿verdad? Porque Él es agua de vida eterna. Y asimismo cuando se presenta en la fiesta de los Sukkot, de los tabernáculos, y llama al pueblo a que tenga sed, venga y beba de mí, porque de su interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? También luego se nos presenta como el pan de vida, amén, aquel que es necesario comer y beber su sangre para que podamos tener vida eterna, amén. El principal propósito o la principal bendición que vamos a tener de Jesús es eso, la vida eterna. Pero para obtener esa bendición de la vida eterna hay que recibir otros beneficios a través de Él que son los que nos van a ayudar a llegar a que obtengamos la vida eterna, que sin ello es imposible que un ser humano alcance la vida eterna. Amén. Y aquí en el capítulo 8 el mismo Señor nos va a decir algunas cosas de por qué es que realmente debemos creer en Él y seguirle. Amén. Dice el versículo 12 en adelante, dice: de nuevo pues les habló Yeshua diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Le dijeron pues los fariseos: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Yeshua y les dijo: aunque yo dé testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vine y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo o a dónde voy. Amén. Vamos a parar allí un momentito. Y una de las cosas el tema de esta razón que da Yeshua es que Él es la luz del mundo. Amén. Y dice que y el que lo siga no andará en tinieblas. Ahora, sabemos que el pueblo judío o Israel ya tenía una luz, que era la luz de la Torá, de la palabra. Amén. Vamos al libro de Proverbios 6:23, y allí vamos a encontrar por qué si ya había una luz, por qué es necesario otra luz. Amén. Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida la reprensión que corrige. Amén. Claramente el pueblo judío, Israel, sabía que en los mandamientos, la Torá, eran lámpara para ellos, ¿verdad? Dios decía que lámpara es a mi camino tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Amén. Y en el libro de Isaías, el Salmo 36, Salmo 36:9, Salmo 36:9,
Siempre me pasa, me confundo. Okay. Salmo 36:9 dice el salmista, pues David decía, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos luz. Amén. Entonces, ¿de qué hablaba David? ¿En cuál luz se vería la luz? Claramente que en la obediencia a la Torá, en la obediencia a la instrucción y a los profetas. Amén. En esa luz, obedeciendo a esa luz que estaba el mandamiento, que era el mandamiento, era que se iba a ver la luz. Claramente por eso Yeshua les recrimina muchas veces, si creyeras a Moisés, creerías en mí, porque de él escribió, ¿verdad? Y en otra parte encontramos que dice que porque el fin de la Torá es Yeshua el Mesías. ¿Qué quiere decir? El propósito de la Torá es guiar hacia Yeshua el Mesías. Amén. Y ahora la luz verdadera, como Juan lo presenta, se manifiesta. Amén. Y da las razones de por qué es necesario esa luz. Dice, porque el que me sigue no andará en tinieblas. Una de las cosas que uno va aprendiendo en el camino espiritual es que la mayoría de las aflicciones y la mayoría de los problemas que cometemos los seres humanos viene de no tener claridad en las cosas, de no poder ver los riesgos, los peligros, los engaños, y la maldad que está escondida. Amén. Y es allí donde realmente Yeshua vino a darnos una razón importante de por qué es que si uno camina a la luz de Él, claramente uno se va a evitar muchos problemas y muchos sufrimientos. Amén. Porque a través de su luz vamos a poder discernir, vamos a poder conocer, vamos a poder entender y vamos a poder ver lo que en lo físico no se puede ver. Amén. Vamos a estar vamos a ser mucho más prudentes y mucho más atentos a cómo el mundo, a los engaños del mundo, a los engaños de las tinieblas, y entonces así realmente vamos a poder tener una vida, la paz que Dios nos está dando, esa paz se puede mantener, porque muchas veces perdemos la paz, no es porque Dios nos la quite, sino que nosotros mismos la perdemos cuando a veces inocentemente o a veces descuidadamente nos dejamos llevar por las emociones, por la carne, y terminamos haciendo cosas por la emoción o por la oportunidad o por el sentimiento, y al final entonces descubrimos que nos equivocamos. Y es cuando viene la yayá y el dolor de cabeza y al arrepentirnos, pero ya se ha hecho, ya está. Y esta es una de las razones muy importantes que Yeshua nos da para que realmente nosotros le creamos en Él y le sigamos, porque realmente Él nos va a capacitar. En la enseñanza de Yeshua, en la enseñanza, en la Torá de Dios, en el mandamiento de Dios, vamos a aprender a discernir, vamos a conocer, vamos a entender, vamos a poder ver y realmente a evitarnos muchos dolores de cabeza, muchos problemas y muchas aflicciones y sufrimientos. Amén. Hoy en día mucha gente, si uno recapitula los errores que cometió, uno se da cuenta que muchos de esos errores cometió fue por necedad o por inocencia o porque me dejé llevar del momento y no medité bien las cosas, no pensé bien las cosas, no pude ver o me engañaron de tal manera que no me dejaron ver las cosas, y entonces terminé haciendo aquello que hoy me pesa. Amén. ¿Cuánta gente no ha perdido dinero, trabajos? Amén. Han sido estafados, han sido engañados. ¿Por qué? Porque realmente no tenían una luz que los pudiera guiar en ese momento para discernir lo que se iba a hacer. Amén. Dice, una de las cosas que los judíos le critican a él es que
que ese testimonio que él da no es válido porque lo dice él mismo, que él es la luz. Amén. Y claramente vamos a ver de que dentro de la tradición y dentro de la Torá había un mandamiento para discernir, para hacer un juicio acerca de algo, ¿verdad? Y es de que se necesitaba mínimo 2 testigos, 2 a 3 testigos para que algo fuera realmente aceptado como testimonio. Amén. Y es aquí donde Yeshua claramente no solamente trae el testimonio de él, que ya es suficiente, por cuanto él sabe quién es y de dónde ha venido y para dónde es que va, pero aún así también entonces agrega él el testimonio de aquel que lo envió. Amén. Y allí le va a recalcar, dice, el versículo 15 dice: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgara, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo, sino yo y el Padre que me envió. Y en vuestra misma ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es veraz. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y ellos le preguntaban, entonces les decían: ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió: ni me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieras a mí, también conocerías a mi Padre. Estas palabras habló en la tesorería mientras enseñaba en el templo, y nadie lo prendió porque aún no había llegado su hora. Una de las cosas que Jesús capacita al creyente, que lo ilumina, es en cuanto a esto que está aquí en el versículo 15. Cuando él les dice: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Uno de los problemas que generalmente cometemos al no tener luz, al no tener revelación, al no tener discernimiento, al no tener conocimiento, es que generalmente nos vamos a equivocar en los juicios. Vamos a juzgar mal las cosas. Amén. Y juzgamos mal porque no tenemos luz. Amén. La Escritura nos manda a que no juzguemos nada. Pero no quiere decir que no que no podemos hacer juicios, sino hay varias advertencias: que no juzguemos nada antes de tiempo. Amén. Que juzguemos con justo juicio, o sea, que no juzguemos a la ligera, sino que realmente si vamos a hacer un juicio sobre algo, hay que hacer una investigación bien detallada. Amén. Para poder saber realmente de qué se tratan las cosas. Amén. Claramente él dice algo interesante, dice: yo no juzgo a nadie. Ahora, el Mesías dijo muchas cosas de la gente. Si él dice: yo no juzgo a nadie, eso que él dijo de ellos, ¿cómo se puede interpretar? De Judas dijo, a los discípulos dijo: entre vosotros hay uno que es diablo. Amén. Y es aquí donde vamos a aprender que una cosa es hacer juicio, otra cosa es tener conocimiento de algo. Amén. Amén. Okay. Hacer juicio es determinar algo, decretar algo, como que dar la sentencia hacia algo. Amén. Pero el tener conocimiento de algo nos da la capacidad de poder conocer qué está pasando y qué no está pasando, sin necesidad nosotros de dar un juicio. Amén. Ahora, claramente los judíos estaban cometiendo uno de los errores más comunes que cometemos los seres humanos, y es que juzgamos por la apariencia, juzgamos por la carne. El creyente que realmente viene siendo enseñado por la palabra, viene siendo enseñado por Dios y por el Mesías, y anda en la luz del Mesías, claramente va a aprender a no juzgar en la carne, a detenerse para hacer juicios a la ligera, sino a poder realmente esperar que Dios le revele las cosas, o poder asesorarse bien de lo que está viendo, de lo que está pasando, para poder determinar realmente qué es y qué no es. Amén. Y una vez que se llega al conocimiento, pues es bueno conocer, más no hacer juicio a la ligera, porque claramente también hay una advertencia, ¿verdad?, contra el que hace juicios. Y así como juzguemos, así seremos juzgados. Y con la medida que midamos, así seremos medidos. Entonces claramente eso nos detendría a nosotros a pretender hacer juicios a la ligera, sino que uno pueda realmente llegar a detenerse, tratar de conocer y entender las cosas, más evitar hacer
juicios. Amén. Y una de las cosas que la Escritura, y esto de los juicios se aplica a muchos aspectos de la vida, no solamente para determinar algo, en cuestiones espirituales, pero también en cuestiones prácticas de la vida, en cuestiones seculares. ¿Cómo yo puedo llegar a juzgar lo que se me presenta en la vida secular? Amén. Y me venía a la mente una situación. Uno ve una mujer con su abdomen abultado, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que viene a la mente? Está embarazada. Amén. Y si hay algunos que la conocen y no entienden qué lo está pasando, pues entonces vienen los chismes y las críticas y todo esto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si la mujer tiene una enfermedad que le abulta el abdomen y el médico está por ahí cerquita, que conoce la causa de por qué es que tiene su abdomen así? ¿Cuál es la diferencia entre del que juzga y del que conoce? Amén. Por eso Yeshua decía que su juicio era justo. ¿Por qué? Porque él conocía todas las cosas. No tenía necesidad que nadie le dijera nada, porque él conocía aún lo más profundo. Para eso el Espíritu Santo le daba revelación y conocimiento aún de los pensamientos y del corazón de las personas. Amén. Entonces cuando usted tiene conocimiento de algo, usted no hace juicio, usted tiene conocimiento. Generalmente para hacer juicios para determinar si algo es o no es. Pero el conocimiento ya usted no necesita determinar nada, porque usted ya sabe, ya entiende, ya conoce qué es lo que está sucediendo. Amén. Entonces es mejor indagar, es mejor esperar, tomarse un tiempo para no... Y esto tiene que ver también con cosas de la vida, cuando vienen situaciones a la vida de uno, personas que se acercan a uno, con qué intenciones se acercan, con qué intenciones le hablan. Una de las cosas que son como que es una alarmita en uno es cuando alguien viene a decirte: mire, te voy a decir esto, pero esto no se lo digas a nadie. Una vez que viene una advertencia de esas, uno ya sabe que eso no es, algo hay aquí que está mal, algo que está torcido. Siempre que alguien viene a uno con una expresión de esta, de que no le digas a nadie, o que nadie sepa, que nadie se entere, siempre es porque hay algo que está oculto ahí. Y es la forma como muchas veces atrapan a las personas, para aislarlas, y aislarlas de aquellos que pueden darle consejos, que pueden aconsejarle. Entonces no le digas a nadie, no es para que no se sepa, sino especialmente para eso, para que otras personas no puedan aconsejarle en cuanto a la situación que se le está presentando. Amén. Y a veces las personas nos dejamos llevar por las palabras o por las situaciones, y terminamos cayendo en ese tipo de, más que todos los jóvenes hoy en día caen mucho en ese tipo de errores. Amén. En cuanto vienen otros y les dicen cosas y los aíslan de los padres, y los aíslan de personas que les pueden dar un buen consejo, y al final los terminan esclavizando y usando para sus propios propósitos. Amén. Entonces, claramente, la necesidad de conocer, de creer en Yeshua y de seguirle, es la capacitación que Él va a hacer de nosotros para poder discernir no solamente en la parte espiritual, sino en la parte secular de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones con las personas, en los negocios que uno puede llegar a hacer. Porque a veces los negocios se presentan tan tentadores que uno ve como que no hay ninguna pérdida, y se mete uno ahí y se da cuenta que fue engañado, que fue estafado o cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no teníamos la capacidad de poder discernir si realmente lo que estamos haciendo, y eso solamente lo puede hacer ¿quién? Dios, por su Santo Espíritu. Nosotros como creyentes debemos poner todos los aspectos de nuestra vida en manos de Dios. No dar pasos por los consejos del hombre o por lo que el hombre diga. Es mejor siempre consultar a Dios. Que sea Dios revelándonos si hay algo mal detrás de todo eso. Porque uno no puede verlo.
Amén. Y eso es una de las bendiciones que tenemos en Jesús el Mesías, de que podemos venir al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro, ¿verdad? Cuando uno viene en necesidad a Dios y en la gracia del Señor, pues podemos recibir dirección y revelación y conocimiento y entendimiento de muchas cosas que aparentemente se ven bien, se ven normales, pero luego es que se descubre. Y recuerden una cosa, la Escritura nos advierte de no poner nuestra confianza en los hombres. No confíes en el hombre, porque engañoso es que el corazón más que todas las cosas. Amén. En el versículo 17 me llama la atención que el Señor cita, sabemos que muchas personas confunden o doctrinalmente ven a Yeshua como el mismo Padre, ¿verdad? Pero es interesante que en el versículo 17 él mismo se presenta a él y a Yeshua como dos personas, como testimonio creíble de lo que él dice. Amén, dice él, y en vuestra misma ley está escrito que el testimonio de dos hombres es veraz. Amén. Y el 18 dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Claramente, apoyándose en la ley o tomando referencia de la Torah, de la instrucción, él cita el hecho de cómo algo puede ser aceptado. Y allí mismo él presenta dos testimonios, el de él y el del Padre. Si fueran el mismo, entonces no podría hacer eso, porque sería engaño, ¿verdad? Claramente, por toda la Escritura se nos revela que el Padre es uno y Yeshua es otro, que son dos seres diferentes. Amén. Luego dice, el 19 dice, entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Claramente el pensamiento y de los judíos que le preguntaron esto, o de los fariseos o de los líderes, es porque están pensando en cuestiones terrenales. Recuerden que siempre Juan nos presenta esa diferencia entre el pensamiento del Mesías con el pensamiento de los hombres. Mientras que los hombres piensan terrenalmente, y hasta aún hoy en día pasa, amén, porque recuerde que la Escritura dice algo muy claro: el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque son espirituales y se han de entender espiritualmente. Entonces, pretender que una persona entienda, una persona natural entienda lo que una persona espiritual ha recibido, es imposible. Amén. Y eso ahí a veces entramos en las controversias y en las contiendas y en las discusiones, y a veces caemos en la trampa de no entender de que hay cosas que nosotros no podemos hacer que otras personas entiendan, porque solamente se entienden por revelación del Espíritu. Amén. Lo que sí podemos hacer es lo que se nos mandó a hacer, es a dar testimonio, a llevar las buenas nuevas, el perdón de pecados por la fe en Jesús el Mesías, y a dar testimonio de Jesús el Mesías como nuestro Salvador y nuestro Redentor. Amén. Ya después de explicar todo lo que Dios hace en la vida de un creyente, no podemos explicárselo a una persona natural porque no va a poder entenderlo. Amén. Y aunque uno lo entiende, dice, pero ¿por qué no puede entenderlo? Es lo mismo que le pasó al maestro. Más adelante aquí le va a preguntar a ellos. Amén. Luego, aquí dice la palabra, ni me conocéis ni a mí ni a mi Padre. Si me conocieras a mí, también conocerías a mi Padre. La palabra que está aquí es una palabra que no es conocimiento natural, sino es conocimiento de ver. Hay un conocimiento, en la Escritura hay varios tipos varias palabras que traducen como conocer, pero la diferencia entre unas y otras es que hay un conocimiento que es natural y un conocimiento que es adquisitivo, que tú adquieres, ¿verdad? Vamos, todos sabemos que hay árboles frutales, ¿verdad? Se nos enseña que hay árboles frutales. Si yo le presento una planta
que es frutal, pero usted no la conoce, ¿cómo va a saber si es frutal o no es frutal? Pero sabes que hay árboles frutales. Amén. Entonces, ese es un conocimiento que tenemos. Pero hay un conocimiento que se adquiere es por la evidencia, por lo que se va viendo. Claramente uno va a conocer que ese árbol es un aguacate o un naranjo o un papayo porque vamos viendo cuando salga el fruto. Entonces vamos a saber de qué, ese es un papayo o es aquello porque vemos el fruto que dio. Y esto es interesante porque cuando el Mesías habla de aquellos que en aquel tiempo le dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros y todo eso, y él dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. La palabra que está allí no es la palabra de conocimiento natural, sino es la palabra de ver. O sea, lo que el Mesías está diciendo, ustedes no me pueden ver a mí, mucho menos pueden ver a mi Padre. Y cuando el Mesías le dice a ellos, no los conozco, lo que les está diciendo es, no los he visto. Pero ¿cómo así que no los he visto si han estado hablando de Él y haciendo cosas en nombre de Él? Pero ¿qué es lo que no ha visto el Mesías en ellos? El fruto. Recuerda que Él dijo, ¿verdad? El árbol se conoce por su fruto. Los conoceréis. Amén. Entonces claramente no se trata de que Él nos conozca por naturalmente, sino que el fruto que Él va viendo en cada creyente es lo que determina que Él lo conozca o no lo conozca. Amén. Entonces, cuando se habla de conocimiento, hay que entender de que hay ese conocimiento de que es de aquello que se percibe, de aquello que se ve. Más hay otro conocimiento que es el conocimiento. Sabemos que Dios existe, ¿verdad? Pero ¿cómo es Dios? ¿Cómo obra Dios? ¿Cómo se manifiesta Dios? No es algo que viene naturalmente, sino que es algo que tú vas percibiendo, tú vas viendo, tú vas conociendo en la medida que Dios se manifiesta, Dios se revela a tu vida. Amén. Entonces lo que el Mesías le está diciendo a ellos es, claramente ustedes no me conocen, ni conocen a mi Padre, porque no me pueden ver a mí. Claramente ellos tenían que ver, sabían que el Mesías iba a venir. Lo sabían todos. Viene el profeta, viene el Mesías. Pero cuando se manifestó, no pudieron verlo. ¿Y por qué no pudieron verlo si conocían que Él iba a venir? Porque no pudieron reconocer las señales que habían para poder verlo. Amén. Y claramente no pudieron verlo porque para verlo, ¿qué hay que hacer? Según la Escritura, ¿qué tiene que hacer un judío para poder ver al Mesías? Pablo lo dice, creer en Él. Cuando crean en Él, entonces el velo les será ¿qué? Quitado. Fíjense bien, al Mesías no se puede ver mientras no se crea en Él. Primero hay que creer en Él. Amén. Para poder entonces verlo. Dios el Padre mismo va a manifestarlo, va a revelarlo a nuestras vidas. Amén. Amén. Pedro, los discípulos tenían dudas acerca de Él, pero creyeron en Él y lo siguieron. ¿Y qué hizo el Padre? Les fue revelando que Él era el escogido, que Él era el Mesías, que Él era el ungido que había de venir. Por eso dice Él, el que cree en mí y me sigue no andará en tinieblas, porque Dios mismo nos va a ir dando luz, nos va dando cada día más entendimiento y más revelación. Amén. El problema de la luz de la Torá es que muchos creen que por conocer la Torá entonces ya tienes la luz. No, la Torá es luz, pero esa luz es dada para guiarnos a la verdadera luz, que es el Mesías. Amén. Y lo triste es que muchos, después de haber tenido la verdadera luz, quieren volverse a la luz primero. Amén. A poner la confianza en la Torá. Amén. Versículo 21.
Dice, por tanto les dijo de nuevo, yo me voy y me buscaréis, y en nuestro pecado moriréis, y en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Y aquí viene otra razón por la cual debemos creer en Él y seguirle. Amén. Primero es por dirección, por revelación, por conocimiento. Ahora dice Él que el que no cree en Él claramente va a morir en sus propios pecados. Y donde el Mesías vaya, esa persona no va a poder ir. Amén. Dice, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará? Pues dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Amén. Por eso he dicho que en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No, aquí está declarando lo que va a suceder si ellos no... Estás más profetizando. Esto es más bien profecía. Igual que lo dijo primero. Si creéis en mí y me sigues, no andarás en tinieblas. Es una profecía. Te está profetizando que te va a ir bien. Que vas a tener iluminación, vas a tener conocimiento, vas a tener revelación, vas a tener sabiduría, vas a tener inteligencia, por cuanto crees en Él y lo sigues. Ahora está dando otra razón, y es que si lo sigues y crees en Él, entonces no vas a morir. Pero si no crees en Él y no lo sigues, entonces vas a morir en tus pecados. Ahora, hay que traer a la luz que ya en la Torá o en los profetas había un llamado para la salvación. Es en el profeta Ezequiel capítulo 18. Acompáñenme allí un momentito para explicarles por qué es que si ya había una forma de cómo poder salvarse, ¿por qué es que es necesario que venga el Mesías? Amén. Vamos a leer a partir del versículo 21 en adelante. Está hablando ahí del alma que pecare. Amén. Ezequiel 18, 21. Amén. Dice, pero si el impío se aparta de todos sus pecados que hizo y guarda todos mis estatutos y hace según el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. ¿Qué tenía que hacer el pecador? Apartarse de todas sus injusticias, de todas sus iniquidades, de todas sus maldades, y guardar el mandamiento. O sea que ya había una forma de cómo una persona podía. Y aquí no está diciendo cómo era que los pecados pasados se le iban a perdonar. Simplemente se le estaba pidiendo es, apártate de tu maldad, deja el mal camino y haz justicia, guarda los mandamientos y vivirás. Amén. Luego dice el 22, ninguna de las transgresiones, fíjense bien, cometidas serán recordadas contra él. En su justicia que hizo, vivirá. Quiere decir que si una persona rectificaba el camino, nada del mal que hizo, Dios se lo iba a recordar. Amén. Dice el 23, quiero yo la muerte del impío, dice Adonai Yahweh, ¿no vivirá si se aparta de sus caminos? Claramente pregunta porque Dios no quiere la muerte del impío, del malvado, del pecador. Lo que quiere es que se arrepienta y haga justicia y camine derechamente y obedezca el mandamiento. Amén. Luego dice el 24, pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad y hace conforme a todas las abominaciones que hace el impío, ha de vivir. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. O sea, Dios plantea el camino para el que está mal
para que se corrija. Pero ¿qué pasa si el que está bien empieza a desviarse, empieza a descuidarse y empieza a pecar? Claramente ninguna de las cosas buenas que hizo le serán tenidas en cuenta. Tanto al que fue pecador no se le tiene en cuenta sus pecados, como al que fue justo no se le tiene en cuenta su justicia, si al final se desvía, si al final se aparta. Entonces la regla es una sola. Ahora la pregunta es, si ya había este llamado al ser humano para que viviera, ¿por qué es necesario que entonces Jesús el Mesías venga? Amén. Porque aunque la oferta estaba hecha, el hombre por la debilidad de su carne no puede guardar completamente el mandamiento. Por eso dice la Escritura, no hay justo que haga bien y nunca peque. De alguna manera siempre uno peca. Amén. Entonces, lo que Jesús está ofreciendo primeramente es el perdón de sus pecados, pero también lo que después vamos a entender que tiene que ver con la liberación del poder del pecado, con la liberación del viejo hombre, de la tendencia al mal que Dios quita de nuestras vidas, con el cambio de corazón, con la circuncisión de corazón que Dios hace en nosotros para poder liberarnos de esa maldad y de esa esclavitud del pecado, y entonces podamos vivir una vida realmente caminando en santidad y hacia la justicia. Amén. Y esta es la razón por la que Yeshua realmente vino, para que el hombre pudiera ser libertado de esa esclavitud y de esa debilidad de su carne, y pudiera entonces no solamente ser perdonado de sus pecados pasados y no morir en pecados, sino poder realmente alcanzar la vida eterna. Amén. Así que no solamente nos ofrece cómo vivir una vida en paz, cómo vivir una vida sabia y cómo tener vida, sino que también nos ofrece la oportunidad de ser liberados de aquello que es lo que más nos causa tropiezos, que es lo que más nos lleva porque la paga del pecado, dice la Escritura, ¿qué es? La muerte. Amén. Entonces, claramente todo esto se lo dice a ¿quiénes? A los judíos que no están creyendo en Él. Amén. Que creen que tienen luz, que creen que ven, pero no ven. Y el Mesías dice, porque ustedes ven, entonces están condenados. Porque dicen ver. Amén. Cuando una persona, y esto pasa mucho hoy en día en el mundo, hay muchas personas que porque tienen cierto conocimiento o idea de lo moral, entonces creen que ya ellos no necesitan más nada, que ya ellos pueden ver, que ellos pueden conocer, que ellos conocen las cosas, y se niegan realmente por el mal testimonio de las religiones y de los líderes y todo esto, o de los mismos creyentes. Entonces mucha gente se niega realmente a querer venir a conocer y a entender más a aquel que es el único que nos puede ayudar. Amén. El llamado a toda persona es: no permita que ni la religión, ni una congregación, ni el mal testimonio de un pastor, ni el mal testimonio de un sacerdote, ni el mal testimonio de un creyente lo haga apartarse de lo que es necesario que usted llegue. Es necesario que todos creamos en Jesús el Mesías y lo sigamos, no a los hombres, sino a Él. Y para eso es necesario venir al conocimiento, al estudio, a la meditación, y pedirle a Dios y clamarle a Dios que me ayude, que me guíe, que me dirige, que me ilumine, porque solamente Él lo puede hacer. Amén. El problema es que muchas personas se justifican porque muestran los errores o las malas obras de aquellos que anuncian las cosas de Dios. Amén. Pero no hay que permitir que por un mal testimonio de nadie uno se aparte de buscar la verdad, porque es mi responsabilidad y es mi obligación, y al fin y al cabo es mi propia vida lo que está en juego. Allá aquel que da mal testimonio, pues qué triste, ¿verdad? Por el daño que causa, pero también qué triste por él, porque al final Dios también lo va a juzgar por eso. Amén. Pero no por eso yo voy a dejar de buscar y de hacer lo que el Señor me llama a hacer. Y por eso quiero enfatizar el tema de hoy, es las razones que el mismo Señor da de por qué debemos seguirle, de por qué debemos creer en Él. Amén. Luego dice el 25, pero ellos le decían:
¿tú quién eres? Yeshua les dijo, lo mismo que os vengo diciendo desde el principio. O sea, ya era como disco rayado, como dicen por ahí, ¿verdad? Repitiéndole siempre la misma respuesta. Dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar acerca de vosotros, pero el que me envió es veraz, y lo que yo he oído de él, esto hablo en el mundo. Amén. Una de las cosas que nuestro Señor necesitaba juzgar, claramente porque Él conocía todo. Amén. Y conocía todo porque todo le había sido revelado de Él, del Padre. Amén. Eso es algo que para nosotros, aún como creyentes, es muy difícil poder entender, porque aún nosotros siendo creyentes, no llegamos a tener el grado de relación y de conocimiento y entendimiento que tuvo Jesús el Mesías. Amén. Amén. Nosotros podemos llegar a cierto grado. Así, se nos concede cierto conocimiento y entendimiento acerca de esta relación íntima de nosotros con el Padre y con el Hijo. Pero la relación que tuvo Jesús el Mesías con el Padre, nadie la puede tener. Amén. Por muy grande que llegue a ser espiritualmente, es todo lo que Él fue, solamente Él fue. Amén. Por eso no hay otro que nos pueda ayudar. No hay otro en quien podamos venir. Amén. Apoyarnos ni confiar. Amén. Hay hombres que se vanaglorían de los dones que se les dan, pero en realidad no es nada. No es nada comparado con lo que Yeshua mismo es, o ni aún con lo que los primeros apóstoles o discípulos realmente llegaron a conocer y a entender. Amén. Nosotros, como dicen por ahí, de lejos lo vemos. Amén. Pero cada día nos buscamos acercarnos más. Amén. Dice el 27, no comprendieron que les hablaba del Padre. O sea, aquí Juan, o el escritor, nos aclara de que que los judíos no llegaron a entender de qué está hablando el Mesías aquí. Amén. Cuando les dice de que, pero el que me envió es veraz, y lo que yo he oído de él, esto habló en el mundo. Claramente los judíos preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Porque creyeron que dentro de la multitud estaba aquel que iba a dar testimonio con él. Y a decir, ese es el Mesías, porque ese es mi hijo. Amén. Claramente el contraste es el mismo. Siempre el hombre está en el contexto terrenal, mientras Yeshua siempre estaba en el contexto espiritual. Amén. El 28 dice, entonces Yeshua dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces comprenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, esto hablo. Fíjate bien, si en los mismos discípulos había alguna duda todavía, como la hubo hasta la muerte y resurrección de Mesías, cuando Felipe o Tomás, ¿verdad?, no creyó que había resucitado. Aquí el Mesías dice, cuando levanten al Hijo del Hombre, entonces van a conocer. ¿Por qué? Porque era como lo que hablamos del árbol frutal, ¿verdad? Cuando usted ya ve el fruto, entonces que realmente vas a poder ver que al llegar al conocimiento completo de qué es lo que es. Amén. Claramente cuando Él fuera levantado y resucitase, es que todos aquellos que lo estaban siguiendo, que habían creído en Él, iban a poder tener esa fe fortalecida en el hecho de que pudieron comprobar de que realmente Él era el Mesías. Amén. Porque recuerda que los discípulos aún también luchaban con ciertos pensamientos difíciles en cuanto a Él, de si será o no será. Amén. Y aunque Dios les dio revelaciones y momentáneas, aún así en algunos había ciertas dudas. Amén. Hasta que realmente ocurrió lo que está diciendo aquí. Cuando vieron que Él murió y ya lo vieron resucitado, entonces claramente todo eso cambió. Porque ya no conocieron porque conocían que venía, sino conocieron porque vieron las señales, vieron el cumplimiento y el fruto de Él. Amén. Como el Mesías. Ahora, todo esto también nos fortalece a nosotros en la medida que vamos. El Señor nos va ayudando a comprender y entender estas palabras. Pero nuestra fe también se fortalece cada día más. Amén. Y vamos perseverando y vamos a poder venciendo cualquier duda y cualquier incertidumbre que pueda presentarse
Que déjeme decirle, no se puede negar. Dentro de nuestro caminar en la fe hay muchas incertidumbres. Nos asaltan ideas y pensamientos y temores de si será, y más cuando la gente del mundo está diciéndonos, pero usted está creyendo en una fábula, en un mito, en una mentira, lo están engañando, lo están lavando el cerebro, y todo eso hace que la persona pueda llegar a dudar. En las universidades es fatal. La universidad viene a matarte la fe, porque viene a negar esas cosas. Amén. Pero para eso necesitamos que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos fortalezca en la fe, para que no importa lo que el mundo diga o lo que los científicos digan o la ciencia diga, nosotros podamos perseverar. Amén. Dice, y el que me envió está conmigo, no me dejó solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Amén. Claramente, todas sus palabras, como él mismo dijo, ¿verdad? Mis palabras son espíritu y son vida. Amén. Porque esa es la palabra. Entonces, estas son algunas de las razones que nuestro Señor Jesús daba al pueblo, para que el pueblo creyera en él y para que creyendo lo siguieran y pudieran alcanzar la vida eterna, porque no hay vida eterna sin él. No hay forma de que una persona llegue a la vida sin creer en Yeshua, el Mesías. Una cosa es los que vivieron antes de él, antes de que él se manifestara. Por eso dijo alguna vez de él, si yo no hubiera venido, no tendrían pecado. Amén. Pero una vez que él se manifiesta y una vez que él se revela y se da testimonio al mundo y a las naciones acerca de él, entonces ya no hay otra forma de salvación. Amén. Porque solamente es creyendo en él y siguiéndole a él. Amén. Y muchos creen en él, pero no le siguen. Amén. Solamente nos quedamos en una fe. Y como dice la Escritura en alguna parte, dice, ¿crees en Dios? No es gran cosa, porque aún los demonios también creen y tiemblan, pero no cambian, siguen siendo demonios. Amén. Entonces, creer en Dios no es nada si realmente no haces lo que Dios te mandó a hacer. Amén. Porque la palabra fe, la palabra creer, viene de la palabra hebrea amán, y de allí se deriva la palabra emuná. Amén. Pero la palabra amán tiene dos interpretaciones que son tiene que ver con la construcción de algo, construir algo, o levantar algo, o mantener algo. Y cuando la Escritura dice en el capítulo 15 de Génesis que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, lo que está diciendo allí es que Abraham levantó su fe en la palabra que el Señor le dio. Pero no solamente la levantó, sino que la mantuvo. Porque claramente la justicia no viene solamente porque tú levantes la fe. La justicia viene cuando tú levantas la fe, pero la mantienes. Porque si la levantas y no la mantienes, no hay justicia. Amén. Porque como dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad. Entonces, amán, lo que significa es que nosotros creamos, pero que también mantengamos esa fe hasta el final. Si no creo, si no mantengo esa fe, en vano he creído. Amén. Entonces, ahora la palabra emuná se traduce mucho como fe, pero en realidad lo que es fidelidad. Emuná se aplica al que ha creído, que es fiel, amén, que es leal. Pero la palabra creer
que en hebreo es pistis, que en griego es pistis, es la raíz de emuná, que es amán. Y amán tiene esa connotación de levantar. En griego lo que significa pistis es dar crédito. O sea, dar crédito a lo que oyes. Certificar de que crees en eso. ¿Amén? Entonces, en pistis, el griego, lo que quiere decir que el que oye a Dios y le cree lo que está diciendo, le está dando crédito a Dios. ¿Amén? Está creyendo en Dios. Amén. Pero recuerda, lo más importante no solamente es creer, sino permanecer en la fe y mantener la fe. Por eso es que, tristemente hay que volverlo a repetir, eso que se hace de tomarle una oración de fe a una persona y declararle que ya está salvo porque confesó que Yeshua o que Jesucristo es el Señor, entonces ya por eso se salvó, cuando recién está comenzando la tarea y ni entiende lo que está haciendo muchas veces. Amén. A veces la gente confiesa solamente para que reciba el milagro o la sanidad que está buscando y que entonces el Señor se la va a dar. Amén. En realidad, la fe en el Señor es mucho más que recibir un milagro o una sanidad, que es la vida en sí, y es la vida eterna. Amén. Y recibimos muchos otros beneficios, como vemos que recibimos la luz de la iluminación y recibimos la reconciliación, el perdón de los pecados para ser reconciliados para con el Padre. Amén. Y él va a seguir hablando en este capítulo de otras cosas que vamos a ir estudiando. Amén. Vamos a esta otra porción. Decía entonces Yeshua a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: descendencia de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yeshua le respondió: de cierto os digo, que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa. Por eso le digo que en vuestros pecados moriréis. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Quiere decir que, ¿de qué casa está hablando? Está hablando de la descendencia de Abraham. Amén. Porque se creía que todos aquellos que descendían de Abraham, de Isaac y de Jacob y eran circuncidados al octavo día, pues eran israelitas, ¿verdad? Pero él dice, el esclavo no queda en la casa, no permanece. Quiere decir, no importa, y Pablo después lo aclara, ¿verdad? Dice, no es judío el que es judío de nacimiento, sino el que lo es de corazón. No es israelita el que es descendiente de Israel, sino el que lo es de corazón. Es lo que está diciendo el Señor. No importa que seas judío, no importa que seas israelita, no importa que seas circuncidado. Si pecas y no eres perdonado, entonces no vas a permanecer. De nada te ha servido todo eso. Amén. Entonces, lo mismo aplica para nosotros. Aun cuando confesemos, aun cuando nos congreguemos, si no permanecemos en la fe, si no guardamos la fe, entonces realmente de nada nos sirve también, porque no vamos a permanecer en la congregación. Podemos estar toda la vida en esta congregación, en una congregación, pero si pecamos y no guardamos el mandamiento y no perseveramos en la fe de nuestro Señor, de nada nos habrá servido haber venido toda nuestra vida a la congregación, porque eso no es lo que salva. Amén. Ahora no quiere decir que yo puedo estar en mi casa todo el tiempo y no venir a la congregación y me va a salvar, no. Dios nos manda a congregarnos como pueblo, como congregación. Amén. Pero también hay que vivir como hijos de Dios. Amén. Quiero retocar el punto que dice aquí el Mesías cuando dice, y conoceréis la verdad. Esto de conocer la verdad, este conocimiento de la verdad no viene por conocimiento natural. El discípulo no recibe el conocimiento de la verdad por vía natural.
el discípulo claramente recibe el conocimiento de la verdad, es por revelación. Amén. Se le va enseñando, se le va mostrando, se le va revelando. La experiencia misma le va revelando. Amén. Entonces, esto es un conocimiento adquirido. Dios nos lo va concediendo en la medida que nosotros permanecemos. Amén. En la medida que vamos, y esto se ve hasta en la vida secular. Un maestro no le revela a su discípulo todo lo que sabe en una sola sesión. Amén. Tiene que estar constantemente yendo al maestro y practicando y escuchándole. Y hoy le revela una cosa nueva, la otra semana le revela otra cosa, y así va hasta que se va haciendo un discípulo y un maestro. Amén. Asimismo, entonces, es la adquisición de la verdad. No es algo que viene, ya sé la verdad. No, la verdad es un proceso que Dios nos va revelando día a día, en nuestra comunión con Él, en nuestro estudio, en nuestra meditación, en nuestra oración y en todo lo que es permanencia. Cuando Él habla de permanecer, significa esa dependencia y esa unidad que debe haber entre nosotros y Jesús el Mesías. Amén. Para que entonces podamos, por eso pretender que ya conozco la verdad es equivocarse uno. La verdad la vamos conociendo cada día, más y más. Y esa verdad nos va fortaleciendo, y nos va fortaleciendo, y nos va fortaleciendo, y nos va capacitando para que podamos servir también. Amén. Entonces, no porque ya hemos creído, o porque pasamos por un instituto teológico, o un seminario, ya tú conoces la verdad. No, la verdad es algo que es como el alimento que cada día necesitamos para vivir. Amén. Así como cada día necesitamos comer, no porque comimos ayer, ya hoy no vamos a comer. Hay que comer también hoy otra vez, ¿verdad? Para poder mantenernos. Así pasa con la revelación de la verdad. Ayer conocimos, necesitamos seguir conociendo. Porque, como dice la Escritura, en parte hemos conocido. Pero cuando Él se manifieste, entonces conoceremos cómo realmente Él es. Y si queremos aprender a juzgar, aprender a discernir, aprender a conocer, a ser más sabios y entendidos, entonces cada día necesitamos más estar en la escuela de Él. Amén. ¿Dónde quedé, perdón? La verdad usa la vida. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Claramente lo que está hablando aquí es, en la medida que conozcas la verdad, vas a ser libre, porque vas a entender y a comprender muchas más cosas que las que ahora comprendes. Pero, si no recibes la revelación y no recibes el conocimiento, entonces no vas a poder avanzar y vas a terminar siendo esclavo del pecado, porque las debilidades de la carne y las tentaciones de la vida y del mundo te van a dominar. Por eso que un creyente depende de esta comunión con Dios todos los días, de estudiar. Hay personas que casi no estudian la Escritura, casi no la leen. Amén. Solamente lo limitan a la congregación. Recuerde, Dios te está viendo. No es porque vengas a la congregación que te vas a salvar. Dios está viendo nuestro comportamiento cada día, nuestra comunión con Él. No nos pase que al final nos diga, ¿sabe qué? No te he visto estudiando conmigo, no te he visto preguntándome, no te he visto comentándome tu vida, ni tus problemas, ni tus luchas, no te he visto preguntándome acerca de situaciones. Amén. Pero sí, yo iba cada 8 días a la congregación, no te vi. Amén. Porque no se trata de un ritual, se trata de vivir y de convivir cada día con el Señor. Amén. Ahora, si esto pasa con los creyentes, con los cristianos que nos gloriamos de que conocemos la Escritura y conocemos la palabra y conocemos la verdad, ¿cómo será con aquellos que no tienen ese tipo de estudio, de búsqueda? Amén. Que solamente se limitan a ir cada 8 días a recibir una palabra, un sermón, y nunca han leído la
la Escritura, ni siquiera un libro de la Escritura. Amén. Entonces, va a ser muy triste porque en aquel día muchos se van a sorprender. Que Dios nos guarde de que nosotros escuchemos esas palabras. No te vi, no te conozco. Amén. Que Dios nos ayude, mis hermanos, porque en realidad todo depende de esto. Si hemos creído, entonces esfuérzate. Si no has creído y no crees, es mejor que disfrutes de esta vida porque no hay más nada. Amén. Porque al final ni tenemos una cosa ni tenemos la otra. Vamos a quedar peor que los que están en el mundo, porque los que están en el mundo al menos están disfrutando esta vida. Sí, sabiendo que no van a tener más nada. Pero que el creyente que ni disfruta del mundo por cuestión de la conciencia, pero tampoco busca a Dios ni busca santificarse, al final no va a tener ni una cosa ni la otra. Y va a terminar peor. Amén. Entonces hay que decirse, o disfruto esta vida o me niego a esta vida. No hay dos caminos. Amén. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Amén. Dice que sé que soy descendencia de Abraham. Y esa palabra sé también se traduce como que veo. Amén. Pero veo que en lo físico, que soy descendencia de Abraham. Pónganle bien. Dice, sé que soy descendencia de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto en la presencia del Padre, y vosotros hacéis también lo que oísteis del Padre. Cuando dice esta palabra que he visto, la palabra jorao en hebreo, y jorao tiene que ver con ver literalmente. ¿Ven? O también un tipo de visión. Entonces, luego va a hablar acerca de esto que él dice que veo que, o conozco que sois hijos de Abraham. Pero al final va a demostrar de que es solamente la apariencia personal. ¿Amén? Son hijos de Abraham solamente por la carne, pero no son hijos de Abraham por la parte espiritual, porque claramente Abraham creyó en Dios y le obedeció a Dios, mas ellos no están creyendo en Dios ni están obedeciendo a Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, una vez más, esto no se trata de ni religión, ni rituales, ni nada. Esto se trata de creer, permanecer, para poder entonces recibir el conocimiento y el entendimiento de lo que solo Dios nos puede dar. Amén. Y recuerde que por ahora vamos dos razones aquí que Jesús nos da acerca de lo que recibimos, la iluminación, no solamente para vivir una vida espiritual bien, sino para vivir una vida en esta vida bien también, para que seamos sabios y no seamos necios. Amén. Para que tengamos conocimiento y no nos pase como el mundo, como dice la Escritura, que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de aquellos que no creen. Amén. Y también para que podamos estar en comunión con Dios y nuestros pecados no nos lleguen a condenar al fin y al cabo de nuestra vida. Amén. Mi hermano, dígame por favor. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario de lo que hemos hablado.